alabamos, Señor, te alabamos, Padre, gracias. Thank you, Lord, aleluya, aleluya, aleluya. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido estar aquí con ustedes o estar en su casa de oración. Y es una bendición tenerlos ustedes en la audiencia, y les pedimos pues que siempre pues nos den like y también nos compartan con sus amigos para así tener un poco más de audiencia. Alabado sea el Señor. Sin embargo, pues damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y vayamos a la presencia del Señor en oración y le demos gracias a nuestro Dios por las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento. Gracias. Oramos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta los hogares de nuestros hermanos y especialmente, Señor, a los hogares de nuestros amigos, oh Dios, que los tenemos, oh Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que oramos por ellos, Señor, y pedimos lo mejor para ellos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, permite, Señor, que podamos alabar y glorificar tu nombre y que podamos nosotros, Señor, ser canales de bendición para el pueblo, Señor, tanto a los miembros de la congregación como a los amigos que nos sintonizan fielmente, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, dejamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos des una bendición especial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento los hermanos que están presentes. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar un cántico de escuela dominical. Pueden tomar asiento. Ok, y después le damos parte a nuestra hermana Francis para que... Cuando veo la sonrisa. Cuando veo la sonrisa. Yo no sé cómo tú te dices. Siempre me trae problemas a la última hora. Ok, pero bueno, vamos a cantar ese cántico que ella sugiere, cuando veo la sonrisa de un niño al pasar. Y aunque la audiencia pues es más de adultos, pero que la escuela dominical en sí pues, fue programada. Empezó como un movimiento para ayudar a los niños, alabado sea el Señor. Y bueno, y por esa causa pues podemos cantar ese cántico. Gloria a Dios. Cuando veo la sonrisa de un niño al pasar, en ello yo veo belleza. Y al cantar de un pajarillo al salir el sol, en eso yo veo a mi Dios. Porque todo es belleza, todo tiene precisión, porque todo fue creado por mi Dios. Porque todo es belleza, todo tiene precisión, porque todo fue creado por mi Dios. Cuando veo la sonrisa de un niño al pasar, en eso yo veo belleza. Y al cantar de un pajarillo al salir el sol, en eso yo veo a mi Dios. Porque todo es belleza, todo tiene precisión, porque todo fue creado por mi Dios. Y es que todo es belleza, todo tiene precisión, porque todo fue creado por mi Dios. Cuando veo la sonrisa de un niño al pasar, en eso yo veo belleza. Y al cantar de un pajarillo al salir el sol, en eso yo veo a mi Dios. Porque todo es belleza, todo tiene precisión, porque todo fue creado por mi Dios. Y es que todo es belleza, todo tiene precisión, porque todo fue creado por mi Dios.
Aleluya. Y verdaderamente, hermano, que eso es una realidad. Todo lo que nosotros vemos en este mundo, donde quiera nosotros vivamos, hermanos, si nosotros pensamos nada más y veremos que verdaderamente todo lo que hizo Dios es bello. Alabado sea el Señor. Nosotros ahora mismo estamos empezando la temporada de primavera y pues los árboles están reverdeciendo, las flores están saliendo ya y bueno, y todo nos indica vida. Acabamos de pasar, como dicen, el momento de que los árboles se veían como muertos, pero ya gracias a Dios podemos ver con gozo y alegría pues, de que hay vida en cada uno de ellos y así también hay vida en cada uno de nosotros. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a dejar a nuestra hermana Francis ahora con nosotros para que ella nos traiga la enseñanza de la escuela dominical. Y de paso, pues doy bienvenida a una hermana que nos visita, nos ha visitado. Ella vino aquí ya, ¿verdad? Una vez. Yo no entré ¿Usted no? porque estaba cerrado, no había nadie. Ok. Abigail tocó mucho y fue por allá, fue por acá. Le damos las gracias y se llama, dice, Francisca. Ok, buen nombre. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a nuestra hermana Francis con nosotros. Bendecido sea el Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos bienvenida a la hermana y decimos que se sienta libre como el Señor nos ha hecho, libre. Bendecido sea Dios. Hoy estamos en la segunda unidad del expositor y bendecido sea Dios. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Bendecido sea Dios. Estamos en la segunda unidad. Vamos a estar viendo las cartas de Pedro y la carta de Judas. Y la lección de hoy se encuentra en la lección número 8. El pueblo de esperanza es el título de la lección de hoy y vamos a estar viendo, ¿verdad?, lo que el apóstol Pedro nos recomienda a nosotros, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar y cómo debemos de seguir siguiendo y buscando al Señor en estos últimos días que vivimos, porque, hermano, las cosas se están poniendo malas, pero nosotros Santo tenemos Dios. una esperanza gloriosa en el Señor. Amen. Bendecido sea Dios. Praise the Lord. Las cosas aparentemente van de mal en peor, pero para nosotros hay una esperanza gloriosa. Yes, yes, Bendecido sir. sea Así Dios. es. Amén. Así mismo Hoy es. vamos a estar viendo, como le dije, vamos a estar en la primera de Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 3. El estudio se coge parte del capítulo 1 primero y parte del capítulo 3, del 1 al 3. ¿A dónde empieza? Aquí arriba, en el cuadrito. No lo tiene, esa no la tiene la I go porción. over there and check. Ok. Vamos a estar viendo la verdad central. Nos dice: la fe en Cristo y su palabra nos da esperanza para perseverar. La fe que tenemos en Cristo, ¿verdad?, nos da la esperanza, hermano, para que nosotros podamos perseverar en el Señor. Bendecido sea Dios. Y el versículo clave se encuentra en primera de Pedro 1, del 1 al 13. Bendecido sea Dios, alabado sea el Señor. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bendecido sea el Señor. O sea, el apóstol Pedro nos dice que ciñamos nuestros lomos, ¿verdad?, que nos afirmemos bien, ciñamos nuestros lomos, dice, y de vuestro entendimiento, y que seamos sobrios, que seamos prudentes, que seamos inteligentes, que busquemos la gracia del Señor, que busquemos la ayuda del Señor, y que aprendamos de Él, como Él dice, que aprendamos de Él. Dice aquí, Alabado y esperar sea, por completo. Algo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es desarrollar ¿cómo se dice? Ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Tenemos que aprender a esperar en lo que Dios ha hecho, en esa gracia gloriosa que nos ha dado, que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Ya? Ese es el texto áureo de la lección de hoy. Las enseñanzas de la escuela dominical, las metas de enseñanza, La primera es comprender la seguridad de la salvación y cómo esto produce esperanza.
Hermanos, nosotros tenemos una seguridad en Cristo. No importa lo que pase hoy o mañana o en el futuro, lo que venga, usted tiene a Cristo Jesús, tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza que no nos avergüenza, una esperanza que nos ayuda a que sigamos hacia adelante. Así es que no importa lo que pase, hermano, tenemos una esperanza gloriosa en el Señor, de la seguridad de la salvación. Esa es la esperanza que tenemos una salvación segura, que nuestro Señor Jesucristo la compró con su sangre preciosa, y a todo aquel que ha creído y ha confesado su santo y bendito nombre, Él le da el privilegio y la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, y con eso tenemos una esperanza gloriosa. Venimos a ser herederos y coherederos juntamente con nuestro Señor. Una salvación gloriosa, hermano. Bendecido sea Dios. El segundo es entender el llamado a vivir un estilo de vida santo en este mundo, y también aprender cómo separarse de este mundo. Nosotros estamos viviendo en el mundo, pero no somos de este mundo, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos dejar que las ¿cómo se dice? Los waves, que las ondas, las olas del mundo nos arrastren, exactamente, nos arrastren, sino tenemos que reconocer que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que vivir una vida diferente a como el mundo vive. El mundo vive en un desenfreno terrible, hermano. Todo le es permitido, todo lo pueden hacer, todo lo quieren hacer, pero no todo conviene, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es bueno, pero no todo conviene. Así es que tenemos que asegurarnos a someternos a una disciplina que agrade a Dios. Estamos en el mundo, pero no podemos vivir como el mundo vive. Alabado sea el Señor. Nosotros debemos hacer la diferencia en el mundo, para que el mundo vea a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, y ellos también sientan sed y hambre de ser como nosotros somos. Amén. Y que cambiemos. Bendecido sea Dios. Amén. Y la tercera es vivir de acuerdo con las Escrituras, experimentar el crecimiento que proporciona tal vida. La Escritura nos dice, hermano, que nosotros cuando venimos a los caminos del Señor venimos como niños. Cuando nace un niño, tiene que ser amamantado con leche, sea de la madre o sea de la leche que se le da de las fórmulas. El niño no nace hablando ni nace caminando. Hay que enseñarlo, hay que entrenarlo. Así mismo es cuando uno viene al Señor, uno empieza una vida como un bebé. Tiene que empezar a dar los primeros pasos. Y los primeros pasos es orar, empezar a entender y a comprender que necesitamos tener una comunicación con Dios como nuestro Padre Celestial, y que debemos conversar con Él. Él quiere que usted y yo desarrollemos esto. Él quiere que nos introduzcamos a la Santa Escritura y aprendamos, porque ella nos da ejemplo cómo vivir y cómo actuar en toda circunstancia, en todo problema, en toda lucha, en toda dificultad. Si usted y yo confiamos y creemos la palabra de Dios, la palabra del Señor nos guiará a puerto seguro. No resbalaremos jamás. Estaremos siempre sirviendo y creciendo en el Señor. Él quiere, así como un niño necesita crecer, un niño no se puede quedar niño, tiene que crecer, porque si no crece, no es normal. Asimismo es todo creyente, tiene que crecer en el Señor, tiene que crecer en el conocimiento de la palabra, tiene que crecer, hermano, tiene que dar fruto. El Señor espera que usted y yo demos fruto. Bendecido sea Dios. Voy a estar leyendo la porción. Un momentito, hermana. Resulta que usted sabe que los libros de estos no tiene la porción. Busque la Biblia, léalo en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Sí, y el pastor que yo que tengo todavía, porque yo, aunque estoy viviendo aquí, yo le guardo la cosa del Señor para mandarle el diezmo. Sí, el diezmo, que se me olvida, porque me van a disculpar, porque yo tengo un problema que ya hace mucho que se me metió en el cuerpo o la mente, qué sé yo, que se me olvidan muchas cosas. Okay. No importa. Sí, se me olvida. Está bien. Entonces, pues, él la quitó, la cosa la quitó,
nos quedamos así, estudiando, diciéndolo así, porque ni siquiera enseñaban a uno a decirle esto, nada. Sí. Entonces, pues después ellos se mudaron para casa, puede decir, porque ellos viven allá. Gloria al Señor. Una iglesia que él compró por allá, abajo, no me recuerdo cómo que se llama. Está bien, me dice después, me explica, porque el tiempo, no tengo más que cierto tiempo y tengo que cubrir la clase. Después me habla. Después hablamos, Pero mire, búsquelo en Primera de Pedro. La lección va a estar en Primera de Pedro, en la Biblia. En el expositor solamente va a tener los comentarios. Sí. Ok, Primera de Pedro. Okay. Decido sea Dios. Hermano, así vamos a estar hoy aquí viendo. La lección es el pueblo de la esperanza, ¿verdad? El texto clave ya yo se lo leí y la meta de la enseñanza se la leí y la verdad central. Sí. Vamos a estar ahora viendo el panorama de la clase, pero antes de esto yo voy a leer la porción de la escritura y la voy a leer en la Biblia porque no la tengo completa en el expositor. Bendecido sea Dios. Dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias, paz os sean multiplicadas. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Voy a leer esta 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Amén. Aquí incluye la primera parte de la lección. Más después, cuando entre la segunda parte, yo leo lo que sigue. En este panorama vamos a estar viendo lo que estamos viendo en esta clase. Amén. Bendecido sea Dios. Dice, en la carta de Pedro, en este estudio se enfoca en el pueblo de Dios y la esperanza que tiene y que podemos tener esperanza, ¿verdad? La esperanza que tiene y la esperanza que tenemos y podemos tener. Y esta no se basa en nuestras circunstancias en el mundo que nos rodea, sino en la fe en Cristo y en sus promesas que se encuentran en su palabra. O sea, nos debe saber que tenemos una esperanza gloriosa, pero que esta esperanza se basa conforme a la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo y además también lo que nos dice las promesas, la gloriosa promesa que tiene su santa y divina palabra. Si estamos firmes y arraigados, nuestra esperanza es segura. Es una cosa que debemos de recordar. Tenemos que estar seguros en el Señor. Estamos en el Señor, estamos seguros en Él. Bendecido sea Dios. Amén. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Y por cuánto tiempo? Mira, nosotros tenemos tantas esperanzas. A veces tenemos esperanzas de que nos va a ir mejor en la semana que viene, o nos va a ir mejor el día de mañana, o esperamos que nuestros hijos van a servir al Señor de una manera especial, ¿verdad? Que van a venir al Señor. Tenemos esperanza, hermano, hay mucha esperanza y esperamos muchas cosas. Bendecido sea Dios, alabado sea Jesús, alabado sea Dios. Así que tenemos cosas que esperar. ¿Qué esperamos?
¿Por cuánto tiempo? ¿Verdad? Estamos esperando que el Señor venga. Y hace bastante tiempo que estamos esperando que el Señor venga. Y la gente se burla y se ríe de los creyentes porque dicen desde que los padres se fueron, todo continúa como empezó. ¿Verdad? Nada ha cambiado. Y se burlan de la esperanza que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa en el Señor. Así es que no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Ok? Dice, no hay nada malo de esperar cosas buenas, pero nuestra esperanza está en Jesucristo. ¿Verdad que sí? Nosotros esperamos muchas cosas buenas. Que mañana tengamos un día mejor, que mañana podamos tener una condición económica mejor, que mañana nuestra salud esté mejor. ¿Verdad? Todas esas son esperanzas que tenemos. No hay que avergonzarse por esto. Porque es bueno tener esperanza y confianza en el Señor. Bendecido sea Dios. Así que esperamos cosas buenas en nuestro Señor Jesucristo. Y en el plan que tiene para nosotros, para la eternidad. Especialmente nosotros los creyentes, eso es lo que pensamos. Solamente en esa gloriosa esperanza de que un día de esto, el Señor, los cielos se abren y la iglesia sube al cielo. O si usted y yo vamos al Señor, tenemos esa esperanza de que vamos a estar con Él. Eso no hay quien nos lo quite. Bendecido sea Dios. Esperanza es una sensación de expectativa y el deseo de que suceda algo. Cuando usted tiene esperanza, usted está esperando algo. Usted quiere que algo acontezca. Usted espera que esa petición que usted tiene sea contestada, sea oída por Dios, que Dios nos escuche. Sí. Eso es tener esperanza. Sí, bendecido Dios. La salvación proporciona esperanza. Tenemos esperanza gloriosa, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y confianza para hoy y para la eternidad. Hoy sabemos que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. No importa lo que pasemos, por qué tribulación, por qué dificultad estamos, sabemos que Él está con nosotros y Él nos va a ayudar. Y no solamente eso, sino que sabemos que si morimos en Él, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Una esperanza gloriosa. Bendecido sea el Señor, que es la que tenemos por la eternidad. All right. Dice aquí, nos proporciona confianza para hoy y para la eternidad. Rehace la vida. Dice, rechace la vida. Usted y yo debemos de rechazar la vida sin esperanza. Hay personas que no tienen esperanza. Y usted las oye por ahí, a la gente médicamente. Tenga cuidado, que es una persona que puede ser, que se mate, ¿cómo se dice? Que se suicidie, porque no tiene esperanza, no cree que tiene esperanza y cree que quitarse la vida es lo mejor, ¿verdad? A eso es una persona que no tiene esperanza, pero usted y yo tenemos esperanza en el Señor. Amén. Dice, abracemos la vida llena de esperanza que Jesucristo ofrece a cada creyente y a todo el que le sirve. Nosotros debemos de abrazar esa esperanza. Bendecido sea Dios. La primera parte que acabo de leer ahora mismo en la Biblia, dice aquí, la primera parte dice, alégrese en el sufrimiento. La salvación es segura. Hermano, esto es una paradoja, ¿verdad? Alegrarse en el sufrimiento. Sin embargo, eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, que a pesar de que vamos a estar pasando por diversas pruebas, por dificultades, por lucha, ¿verdad? Algunos van a tener que pasar por el martirio, ¿verdad? En algunas partes del mundo hay gente que están siendo, ¿cómo se llama? Torturadas, maltratadas, despreciadas, ¿verdad? Por la causa del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces quieren... Y aún muertos también. Y muertos van al martirio, ¿verdad? Así es que usted y yo, mientras estemos aquí, démosle a Dios gracias y gloria y alabanza, porque Él nos mantiene firmes y nos mantiene en pie. Amen. Y Él nos ayuda a que nosotros permanezcamos creyendo y creciendo en el camino del Señor. Aquí dice... Dice, una paradoja es esto, aparentemente. Es una paradoja, quiere decir una idea extraña y opuesta a lo común, opinión y al sentir de los hombres. Usted no le dice a una persona que está pasando por prueba que se alegre, ¿verdad que no? Sin embargo, el apóstol Pedro nos aconseja que cuando estemos en diferentes pruebas, nos alegremos, porque juntamente con todas las demás gente que sirven al Señor alrededor del mundo, nosotros estamos participando igual que ellos, ¿verdad? Que no hay diferencia, que nosotros podemos alegrarnos. Pedro empezó afirmando su propia identidad.
Él dice apóstol de Jesucristo. Si usted ve la Biblia, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Él está escribiendo esta carta a toda aquella gente, a todos aquellos judíos especialmente, que habían huido de la tierra cuando empezó la persecución y fueron a diferentes partes y regiones del mundo a vivir. Él se está dirigiendo a esta gente, ¿verdad? A los expatriados de la dispersación, y menciona los sitios. Era en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 5 sitios a quien él está dirigiendo esta carta. Y le está dejando saber, él sabe que por causa de la persecución ellos huyeron, pero que aunque estén pasando en pruebas, en dificultades, todavía pueden servir a Dios, Amen. Todavía pueden alabar a Dios, todavía Amen. pueden dar gracias a Dios, porque dentro de ellos se ha manifestado una manifestación grandiosa, lo que es el nuevo nacimiento. ¿No? Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ese privilegio de que nazcamos de nuevo por el medio del conocimiento de su palabra. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice, él empezó dejando saber que era apóstol de Jesucristo. El propósito era a la audiencia de esta gente que habían salido de Israel y estaban en otras partes sirviendo al Señor, y él estaba hablando. Okay. Segundo, nombró a los destinarios, ¿verdad? Yo les mencioné ya los sitios, era Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, los sitios donde él estaba mandando esta carta para que escucharan. Él estaba hablando a ellos. Lo que hoy es Turquía, lo que hoy se conoce por Turquía. Bendecido sea Dios. Se cree que Pedro escribió esta carta o esta epístola entre el año 60 y el año 63 de nuestra era, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Se cree que para ese tiempo él escribió esta carta. A la verdad que Pedro y los lectores conocían el sufrimiento. A la verdad que cuando él escribió esta carta, ellos habían pasado por pruebas, dificultades, por lucha, habían sido perseguidos, habían tenido que huir y sabían lo que era sufrimiento. Aquí nosotros en América todavía no sabemos lo que es sufrimiento. La gente se queja mucho, se queja de que no le dan los cupones a tiempo, se quejan si no le dan ¿cómo se llama? La tarjeta de salud, tiene algún problema. Hermano, nosotros no sabemos lo que es sufrimiento. Preparémonos porque viene, porque lo que estamos viendo, eso es lo que nos indica. Estamos empezando una etapa donde eso es lo que vamos a ver, sufrimiento. Bendecido sea Dios. Pedro le da razón a los creyentes que se alegren a sus sufrimientos, ¿verdad? Como le dije, una paradoja, pero es verdad. Estaban pasando por sufrimiento, pero tenían una esperanza gloriosa. Habían nacido de nuevo y ahora, aunque estaban sufriendo aquí por la causa del Señor, sabían que si morían, iban con Cristo. Pues si en ese entonces hubiera venido Cristo, se acababa todo, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Nosotros también. Dice, habían experimentado el nuevo nacimiento. Cristo, por la misericordia y por la gracia de Dios, hermanos, que en su misericordia. Y aquí en esta porción usted puede ver la Santa Trinidad. Vamos a ver aquí, en el verso 2 dice, elegido según la presencia de Dios. Ahí estamos viendo al Padre. ¿En qué capítulo te dice? ¿En qué libro? San Pedro, 1 San Pedro 1, el capítulo 1, y estoy en el verso 2. María, ayúdala, que ya tiene problemas para eso. Ajá. Dice, presencia de Dios Padre. Ahí estamos viendo al Padre. En la santificación del Espíritu, estamos viendo al Espíritu Santo para ofrecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí vemos las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leímos el verso 2, resucitado. Dice, Jesucristo, por la gracia, dice, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Él nos está hablando y nos está presentando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el mensaje que Él está trayendo y quiere que usted y yo le pongamos atención. Bendecido sea Dios. Dice, le había prometido vida después de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido vida después de su muerte. Su fe nos ha dado esperanza de un hogar en el cielo reservado para nosotros. En el versículo 4, ¿verdad? Vemos eso. Y el versículo 5 dice, Dios los hizo perseverar hasta la liberación final. O sea, si usted puede ver ahí, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Pero el final, hermano, es seguro para todo el que cree en el Señor. Amén. Así somos afligidos ahora en diversas pruebas, pero esto es lo que nos conforta y nos consuela, es que esto es temporal, que esto no va a ser todo el tiempo, hermano. Un día de esto se acaba esto. Y nosotros volamos al cielo o vamos a reunirnos con Él y se acabará el sufrimiento. Bendecido sea Dios. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No estamos exentos, no estamos, ¿cómo se dice? No estamos que no nos vayan a pasar pruebas. Las pruebas van a venir sobre nosotros. Amén. Tenemos que aprender a vivir por medio de ellas también. De las pruebas, pero nos recuerda que esto es temporal. Las pruebas sirven para probar la circunstancia, la sinceridad, hermano, de su fe. Por eso nos dice que la fe de nosotros va a ser probada como el oro. El oro, mientras más fuego se le da, más puro es el oro. Así es que la fe va a ser probada como el oro. Y nos proporciona para proporcionarnos bendiciones en la eternidad. Así es que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Ese es el propósito. Las pruebas, las dificultades, las luchas nos van a ayudar a que nosotros nos afirmemos, que vivamos para Dios y podamos tener esa bendición gloriosa de la salvación que Dios ya ha provisto para nosotros, de vuestras almas. Y todo esto porque lo hemos amado sin haberlo visto. Aquí vemos en esa porción que dice que lo amamos sin haberlo visto, ¿no? Dice que os guardáis en lo que vosotros alegráis para que sometida. En el verso 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? Así es que, aunque, mira hermano, qué privilegio tenemos, porque ¿se acuerdan cuando Jesucristo resucitó? Cuando Él se presentó a los discípulos y los discípulos dijeron a Tomás, que no estaba en el grupo, hemos visto al Maestro y el Señor resucitó, es verdad. Y a Tomás dice, si yo no viere, si no metiere mis dedos en los huecos de sus heridas en las manos y en los pies y pusiere mi mano en el costado, no creeré. Y dice que 8 días luego viene Él de nuevo, estando cerradas las puertas. Esa es la maravillosa gloria y magnificencia de Dios. Con las puertas cerradas y todo cerrado, el Señor como ese espíritu atravesó las paredes, ¿verdad? Eso es lo que nos espera, esa es la esperanza gloriosa que vamos a tener, Señor, en el Señor. Y le dice, Tomás, aquí estoy. Aquí están mis manos y aquí está mi costado. Y lo redarguye y le dice, cree, ¿verdad? Más bienaventurados son los que han creído sin ver. Y aquí Pedro vuelve y nos menciona. Dice en el verso 8 lo dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque no lo vemos, dice un corito que dice, pero lo sentimos. Sabemos que es real, que es verdad, que Él está con nosotros, que nos ayuda, que nos protege, que nos guarda, que manda ángeles alrededor de nosotros que nos guarden, ¿verdad? Y que nos protejan de todo mal y de todo daño, porque el enemigo es malo, hermano, y estos días las cosas están peores, ¿verdad? Y Él siempre tiene ángeles alrededor de nosotros que nos guardan. Él es bueno y es digno de ser alabado, glorificado y bendecido por siempre. Así es que tenemos una bendición gloriosa. Vamos a estar viendo aquí ahora la salvación anunciada. Primera de Pedro de 1 al 10 al 12. Vamos a estar viendo esto. No todo está en la Biblia. En el expositor tengo que leer la Biblia. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación.
Mira, hermano, esto no está hablando los profetas y todos los que hablaron acerca de nuestro Señor que se manifestaría, cuando todavía ellos no podían ver y no podían palpar y no podían entender quién era la persona a quien el Espíritu hablaba, de quién hablaba, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Los profetas anteriores de él indagaban y buscaban, y nosotros hoy tenemos la palabra del Señor y nos habla de que las cosas que Él ha hecho y lo que es y lo que Él quiere que nosotros seamos y lo que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Nosotros no le ponemos tanta atención a la Escritura como debemos. Muchas personas las tienen abiertas las casas así, como si eso tuviera poder, si la Biblia, el libro en sí tuviera poder para defenderlo a usted. No, hermano, la que lo va a defender usted, aquello que usted haya captado en su cabeza, ya haya guardado en su corazón, es lo que nos puede ayudar. Así es que tenemos que entender, mientras ellos indagaban y buscaban y querían saber a qué se referían las profecías que hablaban, ellos no podían entenderlo, pero Dios tenía esto para el tiempo de nosotros hoy. Aquí dice esto. Déjeme leer el 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. O sea, a Dios por medio de su Espíritu les reveló a ellos que ellos estaban hablando algo que no era para ellos, sino que era para el tiempo del fin, que era para nosotros. Qué misericordioso y bueno es nuestro Dios, hermano, que Él nos amó de tal manera y nos ha ayudado a entender estas cosas. Vamos a ver aquí, dice, nuestra perspectiva está limitada por nuestra visión finita, solo vemos lo que nos rodea, ¿verdad que sí? Usted no puede ver más de lo que usted ve con su propia vista, ¿verdad? Tenemos que ir al ámbito espiritual para ver un poquito más. Que el Señor nos ayude. Recordamos en parte, ¿verdad? A veces se nos olvidan las cosas a través, cuando va el tiempo sigue uno creciendo en edad, la capacidad mental que uno tiene no es la misma cuando era uno joven, se le olvidan las cosas. Cuando recordamos, a veces recordamos las cosas más buenas, ¿verdad? A veces recordamos lo más malo, ¿verdad? Pero recordamos en parte. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Tenemos esperanza, dice, en el futuro, que es algo que no podemos ver en este momento, no lo podemos ver en este momento, pero lo creemos y sabemos que se manifestará, que nuestro Señor va a venir. Pero Dios, que es todopoderoso, nos guiará a través del presente hacia el futuro, a través de lo que usted y yo hagamos hoy, con lo que hemos creído en la palabra y lo que hemos aceptado en la palabra y lo que practicamos de la palabra, veremos el futuro, ¿verdad? Si vivimos para Dios, vamos a estar en eternidad con Él. Si lo ignoramos y vivimos como nos da la gana, el futuro de nosotros no va a ser muy agradable. Así es que el Señor nos habla para que estemos, como se dice, alerta y observemos estas cosas. Hacia el futuro, dice aquí. Una de las cosas, los que han experimentado la salvación poseen una esperanza de salvación futura. ¿La que sí? No, la creemos ahora, pero no se ha manifestado. La tendremos el día que terminemos con el Señor. Bendecido sea Dios. Aún los profetas indagaron de esta gracia destinada para nosotros, ¿verdad? E inquirieron diligentemente acerca de la persona y el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Ellos querían saber lo que el Espíritu les decía y no podían entender por qué no era para el tiempo de ellos, era para el tiempo de nosotros. Y estaban con ellos que anunciaban y sabían que anunciaban los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos, ¿verdad? Tras las cosas que le pasarían. Todas estas bendiciones que tenemos de recibir el Espíritu Santo, hermano, de tener esta esperanza gloriosa de servir al Señor, eran las cosas que vendrían tras esto, ¿verdad? Ese era el verso 10 y 11. El mensaje no era solamente para los primeros creyentes, sino para todos los creyentes. Los que creyeron en aquel entonces y los que estamos creyendo en el día de hoy y creeremos en el futuro. Un mensaje inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es aquí donde nos podemos regocijarnos en los tiempos de pruebas y difíciles y por todo lo que porque todo esto es temporal, hermano. Podemos pasarlo, lo podemos pasar
tranquilamente, porque reconocemos y entendemos que es algo temporal, ¿verdad? Que no todo el tiempo no vamos a vivir muchos años, ¿verdad? Esto, bendecidos todos los que pueden vivir más de los 80, ¿verdad? Dios los bendiga a todos, pero no todos llegan hasta esa edad. Así es que reconozcamos y entendamos esto. Tenemos unas promesas de gran bendición en los cielos preparados para todos los que creemos y vivimos para Dios. Regocijémonos en esto. Tenemos una esperanza gloriosa. Un día vamos a estar con Cristo Jesús, con los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, con todos, hermanos, vamos a estar. Y tenemos que darle gloria y alabanza al Señor por esto, ¿verdad? Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte se encuentra en 1 de Pedro, del 13 al 16. En el mismo libro todavía, 13 al 16, lo leo. Por tanto, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué lindo es el Señor, como la palabra del Señor nos exhorta. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos manda a que nos da a entender, ¿verdad? Estamos viviendo en este mundo, como yo le dije ahorita cuando empecé, pero no somos parte de este mundo. Cuando él oró en San Juan, en el capítulo por ahí 16 o 17, le dice: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿verdad? Así que nosotros no podemos separarnos del mundo. Tenemos que estar en el mundo, pero no tenemos que hacer las cosas que hace el mundo. No tenemos que vivir en el desenfreno tan grande que anda el mundo hoy. Tenemos que vivir para agradar a Dios. Bendecido sea el Señor. Aquí dice: las especulaciones de la santidad han cambiado en nuestro tiempo, hermano. Hoy, antes, cuando yo me convertí, cuando la hermana se convirtió, cuando muchos creyentes se convirtieron, que ya tienen muchos años, la espiritualidad se medía en la forma de usted vestir, ¿verdad? En la forma que usted se vestía. Sí. La mujer tenía que usar siempre traje, ¿verdad? ¿Verdad? Y en los pentecostales especialmente, no se le permitía que tuvieran aretes o pantallas, como nosotros decimos. No se le permitía que tuvieran muchas cosas de oro, solamente le permitían tener un reloj y una sortija, la sortija de matrimonio. Todas las demás cosas. Eso no mata a nadie, hermanos. El oro, ya quisiera yo tener un montón de oro y ponérmelo encima si pudiera, si eso pudiera hacerme más grande, pero no, eso no mata a nadie, eso no le cría a nadie pecado, hermano. Nuestro deseo no debe ser eso. Los deseos de nosotros debe ser amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, amar al prójimo, como dice la Escritura, como nosotros mismos, tener misericordia y piedad de la gente que vive, ¿verdad? Como viven, y ayudarlos mientras podamos hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que realmente es la religión verdadera, ¿verdad? Ayudar a las viudas, a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a los enfermos, ¿verdad? Y guardar esta, hermano, como dice, que no tiene pelo ni tiene hueso y se mueve con tanta rapidez. Esa es la que tenemos que guardarnos de esas cosas. Pero bendecido sea Dios. Antes se medía por el vestir, pero el tiempo ha cambiado. Hoy usted no sabe quién es quién. Hoy usted no sabe quién es una mujer o quién es un hombre, porque el hombre se deja el pelo crecer y la mujer se lo corta. Ahora el hombre quiere vestirse como las mujeres y la mujer quiere vestirse como los hombres. O sea, que ahora no se puede identificar quién es quién por el vestir. ¿Ok? Las cosas han cambiado. Dios no ha cambiado y su palabra no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo hoy y siempre, pero la gente ha cambiado. Y por eso estamos, como dice una canción. Bendecido sea Dios. Amén. Anteriormente la santidad se regía por la apariencia de afuera, mayor parte de las veces nuestro vestuario. Dios nos llama a una santidad profunda
que comienza en el corazón. Cuando somos transformados y cambiados, es en nuestro corazón que empieza el cambio. Es la santidad interior y la consagración a Dios la que debemos manifestar externamente, aunque no comienza afuera. La manifestamos para afuera, pero no comienza en como nos vestimos, como creemos que es la santidad, sino lo que somos de adentro. Cómo usted habla, cómo usted piensa, cómo usted anda, cómo usted vive, cómo usted trata a los demás, es lo que identifica que usted es un verdadero creyente, y no la ropa que usted se ponga o las joyas que usted no se ponga. Bendecido sea Dios. Ajá, aquí dice aquí, lo que Él quiere es que nosotros estemos preparados, que tengamos una relación pura y santa con Él, y para que nuestra espera de la segunda venida de Cristo, que muchas personas la tienen por tardanza, y muchas personas no se preparan porque piensan que tienen mucho tiempo. Yo lo voy a dejar para cuando yo esté más viejo. Yo lo voy a dejar para cuando yo esté enfermo. Yo sé que me voy a morir, entonces vengo al Señor. Eso no vale. Eso no vale delante del Señor, exactamente, eso no vale. Bendecido sea Dios. Nosotros tenemos que servirle al Señor mientras podemos darle la juventud, nuestra niñez, nuestra juventud y toda nuestra vida sería mucho mejor, porque eso es un verdadero testimonio, servirle a Dios toda nuestra vida. Bendecido sea Jesús. Ajá, dice aquí el verso 13, Pedro nos exhorta a no tomar a la ligera el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como le dije, nos exige que seamos santos, porque Dios es santo. Ajá. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Teníamos unos deseos, hermano, olvídese. Queríamos hacer todo lo que no le agradaba a Dios cuando no conocíamos al Señor. Pero ahora que le conocemos, queremos agradarle en todo. Queremos darle gracia por todo. Queremos vivir para Él. Queremos hacer todo lo que Él nos manda hacer, porque queremos estar con Él un día, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Dice aquí, debemos ser obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. Como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos. Nuestro Dios es santo, Él quiere que usted y yo seamos santos. Eso no quiere decir, hermano, que vamos a estar así como las estatuas que se ponen en la iglesia católica, en un nicho, es que se llama, como se llame, donde las ponen ahí, y donde no dicen que tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, y así mismo son los que creen en ella. Así mismito. No tienen poder para hacer nada, porque el poder está en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su Santo Espíritu se manifiesta a nosotros, y nosotros tenemos poder. Amén. Gracias al Padre que nos ha dado esa bendición tan grande. Amén. Bendecido sea Dios. Así que ser santo no quiere decir estar ahí en un rincón. Ser santo es imitar a Dios. Hacer las cosas que Él dice que debemos de hacer, vivir para Él. También sed santo, dice aquí, sed santos porque yo soy santo. Él quiere separación y santidad. Santidad quiere decir seguir lo que es piadoso y rechazar lo que es corrupto y pecaminoso. ¿Qué es santidad? No es la manera que me he visto ni la manera que hablo, sino cómo yo actúo, dice mucho más que lo que yo digo. Así es que el Señor les bendiga y puedan entender esto. Dice, rechazar lo que es corrupto o pecaminoso. Buscar cómo vivir en el Espíritu como Jesús vivió. Primera de Juan 2, 4 y 6, usted puede ver eso. Dice, andar como Él anduvo y vivir como Él vivió. Vamos a estar viendo aquí, Él nos aconseja que vivamos como peregrinos. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, el testimonio que todos ellos dieron es que ellos fueron peregrinos aquí en esta tierra. Caminaron aquí esperando tener una ciudad celestial, no hecha con manos de hombres, sino que la ha hecho nuestro Dios. Y nosotros también tenemos que vivir de esa manera. Dice aquí, seguir a Jesús nos hace diferentes al mundo que nos rodea, ¿verdad?
Los que fueron antes de nosotros hicieron una declaración de que eran extranjeros y peregrinos. ¿Verdad que sí? Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este mismo consejo se nos da a nosotros. No encajamos en la cultura. Usted y yo hoy no encajamos. Mire, hermano, las cosas que estamos viendo, eso es terrible. Cuando usted y yo pensábamos, mucha gente creía que no iban a ver las cosas que estamos viendo hoy. De lo que estamos creyendo ahora en el Señor, muchos, yo no pensaba ver las cosas que estamos viendo hoy, hermano. Yo le digo, jamás yo pensaba oír lo que yo estoy oyendo que se está enseñando en las escuelas y ver lo que el gobierno de nuestra nación está implantando como leyes. Hermano, yo jamás pensaba que yo iba a ver, eso iba a ser por allá para la gente que no servía al Señor y que no conoce a Dios. Pero mire cómo estamos. ¿La? Lo creíamos, pero estamos ahí. Bendecido sea Dios. Aquí dice, Él quiere que nosotros entendamos esto. Somos peregrinos en esta tierra. Este mismo consejo se nos da a nosotros. No encajamos en la cultura del día de hoy, pero el evangelio que compartimos puede cambiar. Eso es lo lindo, que lo que usted y yo hemos creído y podemos compartir, ¿verdad?, acerca de la palabra del Señor puede cambiar al mundo. El mundo no nos debe cambiar a nosotros. Nosotros debemos de cambiar el mundo. Amén. Pero la idea del mundo es hoy cambiar de la manera que usted piensa, cambiar de la manera que usted habla, cambiar de la manera que usted cree, caminar como ellos quieren que usted camine, ¿verdad?, sin tener conocimiento del Señor y vivir como quiera. Eso es lo que están tratando con todo lo que está haciendo detrás de la vacunita esta, hermano, va todo eso. Bendecido sea Dios. Si es que le cambian usted el DAN, usted no va a ser la misma persona que usted era. Y eso es lo que están intentando. Bendecido sea Dios. Aquí dice... pero el evangelio lo compartimos para cambiar el mundo. Versículo 17. Un día estaremos ante Dios para ser juzgados. Por eso que usted y yo tenemos que andar derechamente, ¿verdad? Debemos de vivir derechamente, como Dios manda, porque un día vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a juzgar un día. Y nos va a juzgar conforme a nuestras obras, nuestros hechos, ¿verdad?, y nuestras palabras. Así que usted y yo tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que cuidarnos. Bendecido sea Dios. Oh, bendecido sea Dios. Dice aquí, debemos de dejar nuestra peregrinación, dice, es temporal y la reverencia, tenemos que tener reverencia a Dios durante nuestra peregrinación. Dios es solemne y nosotros debemos de respetarlo con solemnidad, con respeto, con reverencia a Dios, ¿verdad? Debemos reconocer que debemos de vivir con temor y con reverencia a Dios durante nuestra peregrinación. Aquí, y respeto a Dios. Pedro nos recuerda de que hemos sido rescatados con un gran precio, hermano. Mire, con ese gran precio que Cristo nos ha comprado. El precio de sangre. Le costó la vida. Él derramó toda su sangre para salvar a usted y a mí y a toda la humanidad. Y todo aquel que Él viene, Él dice, Él no lo echa fuera, Él lo recibe. Y todo el que Él acepta, Él le da la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y que sea heredero y coheredero con nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos preciosas promesas para que debemos de escuchar y ponerle atención. Pedro nos recuerda de que hemos sido rescatados con un gran precio. Nuestra libertad espiritual o nuestra salvación no fue por medios religiosos, sino ni por tradiciones, sino por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Amen. No fue por pago monetario para que nadie pueda comprarla tampoco. Bendecido sea Dios. Sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sacrificado en la cruz del Calvario. Dios Padre siempre supo que la salvación vendría por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. Pedro nos recuerda que por haber puesto nuestra fe en Dios, que había resucitado
a Jesús de los muertos, lo había glorificado, y nuestra esperanza es por la eternidad, ¿verdad? Él nos recuerda que nosotros somos salvos hoy y hemos venido, tenemos esta salvación por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Amén. Él murió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo como sumo sacerdote por medio a Dios por nosotros. Así es que tenemos una bendición grande, porque darle gloria y alabanza al Señor. Amén. Aquí vamos a ver la última parte, la tercera parte de la simiente incorruptible. La palabra de Dios permanece. Como dije ahorita, cuando un niño nace, no se queda bebito nada más. Tiene que seguir desarrollándose, hay que darle leche. Hay que seguir dando leche. Mientras no tenga dientitos, hay que buscarle cómo prepararle la comidita para que pueda comer, ¿verdad? Y después que empiece a comer, empezamos a dar comida sólida. Y así es el creyente. El creyente tiene que empezar con leche poquito a poco, empezar a comunicarse con Dios, empezar a leer la Biblia, a caminar con otros hermanos para crecer la experiencia suya, la experiencia mía, la experiencia de él. Todas las experiencias de cada hermano nos pueden ayudar en nuestra fe para crecer. Leemos la palabra todos los días, oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, que nos unja, que nos dé visión, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos guíe, y crecemos en el Señor. Así que no podemos quedarnos ahí solamente con creer, tenemos que crecer en el Señor, y crecemos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y orando, ¿verdad? Y congregándonos. Porque el caliente del hermano y el testimonio del otro hermano y la palabra fe del hermano y la palabra de Dios que se predica nos ayuda a crecer. Bendecido sea Dios. Amén. Dice aquí, la obediencia a la palabra de Dios es esencial para vivir en la santidad que Dios desea de nosotros. No nos equivoquemos, la necesitamos todos los días. La palabra de Dios se necesita todos los días. Usted y yo comemos todos los días 3 veces de comida, y hay personas que comen más de 3 veces para suplir la necesidad de nuestros cuerpos, ¿verdad que sí? Imaginémonos si solamente alimentamos a nuestra alma una vez a la semana. ¿Cómo va a estar nuestro pobre espíritu, hermanos? ¿Verdad? El espíritu necesita alimentación también. El Espíritu necesita que nosotros busquemos y adoremos a Dios y le bendigamos, y para que se manifieste en nosotros seamos revestidos cada día más y más. La pureza se desarrolla por la obediencia a la palabra de Dios. Genera un estilo de vida que honre a Dios por medio del Espíritu Santo. Esto refleja el amor que sentimos por nuestros hermanos, los sentimientos y motivaciones, ¿verdad?, que sentimos acerca de los hermanos. Dice, siendo renacidos en el nuevo nacimiento, no de simiente corruptible. El apóstol Pablo dice, no somos de simiente corruptible. La simiente corruptible es algo que se puede dañar, que se puede envejecer, que se puede morir. Nosotros somos renacidos a una simiente incorruptible, como nuestro Señor Jesucristo es, ¿verdad? Que la tumba no lo pudo destruir, ¿verdad? Él se levantó de la tumba completito, entero, completito. Nosotros también vamos a ser igual. Que pues si vamos a la tumba antes de que Él venga, Él nos va a levantar, Él dice. Nos va a levantar y nos va a, ¿cómo se dice?, a transformar. Bendecido sea Dios. Amén, gloria a Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Somos revestidos, somos, ¿cómo se dice? En la palabra de Dios somos cimentados, bendecido sea Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se nos compara como la hierba, hermanos. En Santiago capítulo 1, del verso 10 al 11 se nos habla algo así de la hierba, la flor, sale el sol, ¿verdad?, se marchita, deja de ser, ¿verdad?, igual que la neblina. Nosotros somos igual, somos temporeros aquí. El sol sale para nosotros y un día se opaca también para nosotros, se nos va. Bendecido sea Dios. Y Él dice que permanezca para siempre. Se nos compara como la hierba y las flores, que vemos su belleza, sentimos su aroma, pero saliendo el sol dejan de ser.
Así es el hombre, pero el que cree en su palabra permanecerá para siempre porque ha puesto su fe en la palabra de Dios. Y la última partecita, quizás un minuto más me cojo aquí, dice 1 Pedro 2 del 1 al 3. La salvación trae crecimiento. Los cristianos recién nacidos requieren el alimento espiritual y el entendimiento que se encuentra en la palabra de Dios y la oración. Hay que tener un deseo de vivir la vida cristiana, ¿verdad? Dice, deseando, dice aquí, debemos de desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda distracción. Y mire que en este tiempo sí tenemos mucha distracción con los teléfonos, con los computers, con la televisión. Hermano, hay mucha distracción. El Señor quiere que nosotros busquemos más tiempo, tengamos más tiempo a la palabra de Dios y busquemos a Dios en oración. Bendecido sea Dios. Santo Dios. Dice, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Esos primeros pasos que damos en el Señor, leer las Escrituras, aprender a comunicarnos, o sea, orar a Dios. Y tenemos que aprender a perdonar y que perdonemos, hermanos, y que la paz se manifieste en nosotros. El tiempo que dediquemos a la Escritura aumenta la calidad de vida de un creyente. Cuando usted y yo leemos la Escritura, cuando usted y yo vamos a hablar de la palabra de Dios. No vamos a hablar lo que no nos interesa, lo que no nos concierne, ¿verdad? Debemos de hablar siempre cosas que sean crecientes a la palabra de Dios. Bendecido sea Dios. Dice aquí, quien vive en sincera obediencia a las Escrituras produce una vida en constante crecimiento y madurez espiritual. Esto no quiere decir, hermano, que no tendremos problemas ni luchas espirituales. Aunque crezcamos en la Escritura, siempre vamos a tener problemas, dificultades, pruebas y luchas. Pero vamos a tener fuerza por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y las pruebas y las luchas, y vamos a tener la victoria en el Señor. ¿Ok? Dice aquí. Santo Dios. Aquí, el pecado dice, eso no quiere decir que no podemos pecar. Vamos a pecar, pero vamos a tener el conocimiento de que tenemos que reconocer que Dios nos ve y que no debemos ¿verdad? Que tenemos que estar en comunión con Él. Estoy para terminar, dice aquí. Dice, no es bueno nuestro Señor y el consejo sabio de su palabra, hermanos. Dice aquí, pero debemos de conformarnos, ¿verdad? Y debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo y el consejo sabio de su palabra. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí la porción de la Escritura. Como siempre le digo, bastante material. Y pues aquí estamos para ayudarle. El Señor le bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien, Dios bendiga a nuestra hermana Francie y a cada uno de los hermanos que estuvieron ahí fielmente en la sintonía. Okay, vamos a concluir pues este segmento de la escuela dominical y les voy a pedir una vez más pues que inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor y terminar pues esta reunión. Recordándoles que en media hora estaremos de nuevo para así pues tener el culto de adoración. Oramos. Gracias, Amante Señor. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu piedad, porque tú, oh Dios, eres un Dios bueno para con cada uno de los seres humanos. Señor, gracias por todo. Gracias por la escuela dominical que escuchamos ahora mismo, una preciosa lección. Señor, y gracias por cada hermano que estuvo ahí, oh Dios, pendiente, y nuestros amigos también que nos sintonizaron hasta el final. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, los bendecimos y te damos gracias. Y también, Señor, aquellos que van a sintonizar más tarde, Señor, ya sea por YouTube o Facebook. Los bendecimos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Ahorita nos vemos a las 12:30, si el Señor así lo permite. Goodbye.